Reciban todos en esta tarde un fraterno saludo de bienvenida. Queremos expresar desde la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad un saludo muy especial a cada uno de nuestros invitados e invitadas el día de hoy. Es un gusto. Ok, ahora sí. Una vez más extendemos nuestro fraterno saludo de bienvenida y queremos agradecerles a cada uno de ustedes, a nuestros estudiantes, a quienes están iniciando esta maravillosa experiencia de vida que como excusa desde la academia el Señor utiliza para permitirnos no solamente ser agentes transformadores de nosotros mismos, sino también de la sociedad a través del estudio de la Sagrada Escritura, y también para aquellos estudiantes que están ya en esa recta final próximos a ser nuestros biblistas y nuestros voceros en Colombia y en el mundo. Queremos extender también nuestro saludo de manera muy especial a cada una de las personas que en este momento se están conectando y se conectan, que han estado muy atentos allí desde nuestras redes. A ustedes les queremos agradecer también por ese bello apoyo y por esa bella disposición que tienen esta noche para con esta actividad, y queremos invitarles de manera muy especial a que compartan en este momento con sus contactos el link, el enlace, para que otros también puedan seguir este gran evento académico que nos conecta con la fe, que nos conecta con el conocimiento, pero sobre todo que nos conecta con ese maravilloso mundo de los estudios bíblicos. Y a quienes están aquí presentes también, les queremos invitar que desde allí, desde sus dispositivos, también puedan invitar a sus amigos, conocidos y compañeros a acompañarnos el día de hoy. Agradecemos a Dios primeramente por permitirnos estar aquí y encontrarnos una vez más para dar apertura a este nuevo semestre académico y por tener esta oportunidad de encomendar al Señor nuestras vidas y todo lo que como facultad de instituto nos hemos propuesto en el inicio de este nuevo semestre. Agradecemos de manera muy especial al doctor José Andrés Sánchez Abarrío, que nos honra hoy, en verdad, con su presencia, y será él quien imparta la conferencia inaugural del semestre. La expectativa de los presentes y también de quienes están a distancia es muy amplia y sé que va a ser una gran bendición y un gran espacio. Doctor, muchísimas gracias. Y asimismo extendemos nuestro saludo fraterno al presbítero doctor Fidel Oñoro Consuegra, decano de nuestra Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, y también director del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. A la directora de nuestro programa de Ciencias Bíblicas, Juliana Alejandra Triana Palomino, también queremos agradecer, y al equipo de profesores y a todo ese cuerpo humano que día a día trabaja para que el estudio de la palabra se siga extendiendo y siga alcanzando más vidas. El orden para esta lectio consta de los siguientes momentos. Primero, seremos invitados a dar apertura con una oración. En un segundo momento, el padre Fidel Oñoro nos compartirá un saludo. El padre Fidel Oñoro, como decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, y también como director del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, estará después de la oración compartiendo un saludo muy especial para cada uno de nosotros el día de hoy. En un tercer momento, por parte de nuestra directora del programa, la Magister Juliana Alejandra Triana, se hará una bienvenida a los nuevos estudiantes. Algunos están acá y otros están por motivos personales también atendiéndonos desde la distancia por medio de las redes. En un cuarto punto tendremos nuestra ponencia, que lleva como título, abro comillas, Legado antropológico de Mesopotamia, cierro comillas, que está a cargo del doctor José Andrés Sánchez Abarrío,
quien es profesor investigador del Instituto Bíblico y Oriental de León, España, y director del Instituto Superior San Pío X de Madrid, España. Como quinto punto tendremos un espacio de unos 15 minutos, un diálogo abierto para que los asistentes, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, puedan extender sus comentarios o hacer preguntas a nuestro invitado el día de hoy. Como sexto punto tendremos la intervención de la directora del programa de Ciencias Bíblicas, Juliana Alejandra Triana Palomino, y como séptimo punto tendremos el cierre del evento. Damos inicio entonces al desarrollo de esta agenda y como primer punto tendremos nuestro espacio de oración, para el cual quiero invitarles a todos que puestos en pie podamos encomendar este espacio, y a ustedes que nos acompañan allí desde sus diferentes lugares, a través de las redes, juntos en oración demos gracias y sigamos encomendando al buen Dios de la vida, a nuestro amado Padre Celestial, no solamente lo que compete a nuestra experiencia académica, sino a nuestra experiencia de vida que converge con este espacio de aprendizaje. Y decimos juntos: amado Padre, hoy queremos agradecer como miembro, Señor, de la facultad, como una familia, Señor, que rodea la experiencia académica y que se ve rodeada por ella también, pero sobre todo como una familia en ti, como amigos, hermanos, colegas, compañeros de la vida, del camino, compañeros, Señor, de la experiencia que un día tú decidiste compartir con nosotros por medio de tu gracia y misericordia. Hoy juntos en oración agradecemos. Agradecemos todo, Señor, lo que has permitido que hoy podamos disfrutar, participar y compartir desde este maravilloso escenario que hoy, Padre, en esta universidad, que ha sido resultado de la experiencia, Señor, del amor y de la gracia tuya, podamos hoy, Señor, aprender cómo la Escritura cada día, Señor, sigue construyendo sociedad, pero sobre todo sigue construyendo vida y experiencia transformadora en nosotros. Padre, damos gracias por este espacio. Damos gracias por cada estudiante, por aquellos que inician, Señor, su proceso, por aquellos que van en camino, por aquellos que ya están a punto de culminar, para que ellos, Señor, al finalizar sus estudios, Señor, no se detengan en este proceso de aprendizaje, de enseñanza, de conocimiento y de aplicaciones de vida, sino que sigan siendo esos voceros, esos embajadores de tu palabra, de la palabra tuya, Señor, en medio de un mundo tan necesitado de ese sabio, hermoso y glorioso consejo que allí se concentra. Bendecimos, Señor, también todo el cuerpo docente, el cuerpo administrativo, Señor, la decanatura, las direcciones de la facultad y todo, amado Dios, lo que tú has dispuesto para que hoy siga, Señor, avanzando este precioso escenario de enseñanza de la Biblia, de tu palabra, de la Sagrada Escritura. Encomendamos este tiempo, Señor, y que tu palabra nos siga hablando hoy, y que todo lo que escuchemos, Señor, nos permita seguir edificando nuestra vida, y que todo lo que aprendamos el día de hoy, Señor, podamos replicarlo en fe, en amor y en humildad. Damos gloria a ti, Señor, por este momento, a ti, Señor Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen su lugar, por favor. Segundo punto, saludo de nuestro decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, el Padre Pierre Leñón. Muchas gracias, estimado profesor Lino Beltrán, que nos anima en esta noche, en este evento de apertura del segundo semestre de este año lectivo en la carrera profesional de Ciencias Bíblicas. Un saludo muy especial a los hermanos que están aquí presentes en el auditorio y a todos aquellos que se han conectado. Observaba hace un momento en el canal personal que ya eran 56 y estaba subiendo también en el canal de la facultad.
lo cual pues un saludo muy especial a todos los que están conectados y que por el frío de Bogotá, por la distancia, se van a perder aquí esta cercanía de la familia Minuto de Dios, estudiantes de Sagrada Escritura y de profesores. Quiero saludar de manera muy especial a los estudiantes que están aquí presentes y los que están conectados. Este semestre lo iniciamos con un grupo nuevo de 11 estudiantes que han decidido comenzar su profesionalización en Sagrada Escritura. Una felicitación a los que recientemente han recibido su titulación en el pasado mes de mayo, que nos representa Angélica, pastora de una iglesia en Chía. Y sea la oportunidad para destacar también que en esta familia de estudiosos de Sagrada Escritura nos encontramos católicos y evangélicos. Nos encontramos seminaristas y también algunos que hacen su camino para ser pastores y otros que ya lo son. Y es para nosotros realmente una gran alegría sentirnos una sola familia congregada por la palabra. Un saludo especialísimo al hermano José Andrés Sánchez Abarrio, español, hermano de La Salle, biblista del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, siempre me gusta destacarlo por la razón que tú ya sabes, doctor también, y su trayectoria también ya fue presentado y será presentado con más detalles ahora. Él es docente investigador del Instituto Bíblico y Oriental, que tiene su sede en León, España, fundado por el padre Jesús García Recio, y que representa en el mundo hispanoamericano uno de los centros más importantes de estudios orientalísticos. José Andrés es director, además, de este Instituto Superior de Catequesis de los Hermanos de La Salle y afiliado a la Pontificia Universidad de Salamanca en la ciudad de Madrid. Bienvenido, para nosotros es un gran honor que estés entre nosotros presencialmente, compartiendo. Gracias por venir a Colombia, es la primera vez que pisa nuestro país. Y José Andrés, estás en Colombia en un día muy especial. En Colombia vive un luto muy particular, uno de sus líderes jóvenes, aquí no estamos hablando del partido político, el color simplemente nos duele cada día, y en particular también de aquellos que defendían más. Se contraponen y se siguen contraponiendo a un construir país por el camino de la violencia, la costado de la vida. Hace un momento, en las palabras que dirigió el profesor Lino, que también es pastor evangélico, dijo la palabra embajador, y yo dije, es la palabra precisa. Nosotros no estamos aquí solamente para estudiar, es la razón que nos trae aquí, y buscamos hacerlo con competencia. Pero estamos aquí no solo por nosotros, amamos la palabra. Sabemos que la palabra de Dios escrita es una fuente que nos lleva a descubrir mucho más al Señor que habla detrás de ella y que nos compromete con su proyecto de vida en el mundo, el que queremos ayudar a construir desde el llamado que el Señor nos hace y entregándole nuestras mejores energías. Pero un detalle muy importante es el de la reconciliación. Un biblista debe estar al servicio de la reconciliación, donde quiera que esté, en la familia, en su sector, en su comunidad. Yo quiero decirlo para Colombia, para los que vivimos en Colombia. Y por eso la palabra que el Señor puso en tus labios en oración, y viene muy bien. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 15 al 20, proclama el querido a la comunidad, está tratando el tema del ministerio, y de repente se eleva y dice, ¿cuál es ese querido? Cristo muerto y resucitado, sí, pero que nos ha entregado a nosotros el ministerio de la reconciliación, de lo cual nos ha constituido embajadores. Un embajador es uno que representa en persona al que lo envía. Y nosotros
representamos en persona con la proclamación de la palabra a aquel que es la palabra y aquel que murió y resucitó por nosotros. Y es la palabra que anunciamos. Invito a todos los estudiantes, profesores, directivos, amigos de este Instituto Bíblico y de la carrera profesional de Ciencias Bíblicas a que nos pongamos esta camisa. Estudiar la palabra es una responsabilidad misionera. Seamos en Colombia embajadores de la reconciliación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Fidel, por esas bellas palabras introductorias a este espacio. Vamos a continuar con nuestro tercer punto, que tiene que ver y va conectado con lo que el Padre Fidel nos compartía al comienzo y con lo que ya se está trazando como un mensaje muy bonito puesto por el Espíritu Santo en esta actividad, con este tema de los embajadores, ya que se va a dar la bienvenida a esos nuevos estudiantes en este momento que comienzan su ruta como embajadores de la palabra del Señor. El programa de Ciencias Bíblicas sigue creciendo y para este semestre, como lo decía el Padre Fidel, se regocija con los estudiantes nuevos. Me indicaban hace un momento que hay más estudiantes que han ido llegando hoy. Internacionales. Ellos iniciarán este camino del estudio científico y creyente de la Escritura. Así que invitamos a los estudiantes nuevos para que se acerquen y reciban un sencillo detalle de bienvenida que les hemos preparado y los vamos a recibir con un fuerte aplauso a ellos desde acá y desde allá también. Ustedes que están en las redes aplaudan tan fuerte que los logremos escuchar acá. Nuestra directora del programa, Juliana Alejandra Triana, va a estar en este momento compartiendo esos detalles con los estudiantes. Los vamos llamando y tú los vas recibiendo y todos les vamos dando ese fuerte aplauso de bienvenida. Damos inicio con Nubia Mora, si está presente Nubia. Nubia, estás conectada, me indican. Felicitaciones por este espacio que inicias de aprendizaje y gracias por quererlo compartir con nosotros. Juan Rodríguez, aquí está Juan. Bienvenido a la familia del Bíblico. Luis Rodríguez. Luis, bienvenido. Bienvenido a esta nuestra familia. Padre e hijo. Padre e hijo. Santiago Ruiz. Santiago, bienvenido. Bienvenido a la familia del Bíblico, Santiago. Qué alegría ver a la juventud acercarse a la paz. Bellísimo. Claudia Rodríguez. Está en comisión en la comunidad indígena. Buenísimo. Ah, caramba, una bióloga, está en comisión en la comunidad indígena, pero hace parte ahora también de la familia del Bíblico. Natalia Polanía. ¿Cómo está? Uriel Rodríguez. Valentina Polanía. Melquisedec Pupitra. Mauricio Garavito. Si me permites, Lino, un saludo a todos. Qué lindo poder dar la bienvenida a nuestros estudiantes nuevos porque nos regocijan. Son los renuevos, los brotes de olivo con los cuales el Señor nos premia en este caminar tan bello de estudiar la palabra. Y hoy tuve un regalo muy bello. Hacia las 3:33 tuve la visita de dos religiosas, de hermanas de pastorcitas, con una religiosa que viene de Argentina, diciendo, profe, ¿todavía alcanzo a inscribirme? Wow. Entonces tenemos religiosa, hermana pastorcita de Argentina, que va a ser parte de este grupo de primer semestre. Sí, un aplauso al Señor de verdad, porque son regalos que Él con su misericordia pues nos da gracia tras gracia. Entonces qué alegría, vamos a tener un grupo nutrido del primer semestre
Y si este primer semestre está así, imagínense cómo será el siguiente. Así que agradezcámosle al Señor y comencemos con mucho ánimo esta etapa formativa. Bueno, damos un aplauso gigante por todos estos nuevos estudiantes. Gracias. Es de una motivación muy especial escuchar lo que acabamos de escuchar y compartir con ustedes que son nuestros nuevos estudiantes. Bienvenidos y que esta sea una experiencia de conocimiento, o como suelo decirlo, que tras la excusa que Dios plantea en la Academia del Conocimiento, es una experiencia de vida, de formación y de edificación personal y social. Bien, vamos entonces a nuestro cuarto punto. Nos preparamos, para nuestra ponencia que lleva como título El legado antropológico de Mesopotamia, a cargo del doctor José Andrés Sánchez Abarri. No sé si pronuncié bien el apellido, doctor. Discúlpeme, creo que es la primera. El doctor José Andrés es religioso del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, más conocidos como Hermanos de la Salle. Es doctor en Teología Bíblica por la Facultad de Teología del Norte de España, sede Vitoria. Licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es director de las sedes del Instituto Bíblico y Oriental en Madrid y además es miembro del equipo arqueológico del Instituto Bíblico y Oriental, miembro del Consejo de Redacción de las revistas Sinite y Oriente Bíblico, miembro de la Asociación Bíblica Española, miembro de la International Association for Children's Spirituality, docente investigador en el ámbito universitario. Dentro de su línea de investigación y temas de interés se cuentan en el ámbito de la Biblia y el Oriente. Forma parte del equipo arqueológico del Instituto Bíblico y Oriental, que actualmente trabaja en el yacimiento arqueológico de Tel Bismaya, Halab, en la Baja Mesopotamia, en la región de Irak. En su tesis doctoral estudió las relaciones entre la Biblia y el Próximo Oriente Antiguo, especialmente en la edición, traducción y estudio de los textos proféticos de Mari, actual Siria, en escritura cuneiforme del segundo milenio antes de Cristo. En el Departamento de Ciencias de la Religión, trabaja en investigación de la didáctica de la enseñanza religiosa escolar, especialmente en el área de la Biblia. Me permito destacar algunas de las publicaciones del doctor. La Biblia al servicio de la espiritualidad de la infancia. Dios, silente en las lamentaciones bíblicas y mesopotámicas. El eco del lamento por la ciudad destruida en la tradición del Oriente Bíblico. La acción misericordiosa de Dios en los textos proféticos de Mari. El doctor José Andrés nos presenta en esta lectura inaugural la conferencia El legado antropológico de Mesopotamia, y creo que yo, al igual que todos aquí en las redes, estamos deseosos ya, doctor, de atender y escuchar esta maravillosa conferencia. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Excelentísimas autoridades académicas, decano, padre Fidel, directora Juliana, profesores, estudiantes, personal de la facultad, amigos y amigas. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes en esta lección inaugural. Desde hace unos años, el Instituto Bíblico y Oriental de España y el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano venimos colaborando de manera virtual, pero es una gran alegría poder estar aquí hoy con ustedes en esta magnífica sede que he podido conocer, sobre todo admirado por la obra de Uniminuto que me ha
brevemente explicado el padre Fidel. Les confieso que en la decisión de aceptar la invitación no pesó la competencia académica de un servidor ni su trayectoria, sino la oportunidad de reflexionar sobre aquella materia de la que estamos hechos y de la que tratamos en esta universidad. ¿Qué es el ser humano y cuál es su destino? Creo que esta es la única pregunta a la que toda generación, tarde o temprano, se debe enfrentar. Nuestra generación, se encuentra en un momento difícil, no lo vamos a negar. El ser humano se encuentra amenazado por el escepticismo, la posverdad, la pérdida de sentido, el llamado tecnohumanismo, o algunos se atreven a decir el poshumanismo. Sin embargo, nuestra generación creo que haría bien, antes de precipitarse a responder esa pregunta, en tomar perspectiva y mirar hacia atrás. Sí, ya sé que todo nos empuja a mirar hacia adelante, al porvenir, a lo que está por venir. Pero tengo para mí que mirar hacia nuestros antepasados nos puede dar la luz que necesitamos en estos momentos de tinieblas. Y es lo que les invito a hacer en estos minutos. Permítame comenzar con una nota personal. Hace unos años tuve la ocasión de viajar con mis colegas del Instituto Bíblico y Oriental a Medio Oriente, al corazón de Mesopotamia, la cuna de la civilización. Mis compañeros y un servidor no hacíamos más que seguir los pasos de aquella otra mujer intrépida, paisana nuestra, llamada Egeria, que en el siglo IV encaminó sus pasos desde Galicia, en el noroeste de España, hacia Oriente. Aquella mujer, intentando dar una respuesta a esa gran pregunta, encaminó sus pasos, como digo, hacia el Oriente, con la esperanza de encontrar la luz. En aquella breve visita nuestra a Tel Bismaya, el sitio, o Dios, nos regaló el hallazgo de un ladrillo fundacional, de esos que a modo de placa se colocan con motivo de la inauguración de un edificio. El ladrillo contenía una inscripción del rey Urnagma, fundador de la tercera dinastía de Ur, en torno al 2100 a.C., con motivo de la restauración de un templo dedicado al dios Ishkur. El ladrillo quedó en un almacén de la oficina de antigüedades de Diguanilla. Pero aquel hallazgo providencial no fue ni de lejos lo más importante que descubrimos. Ungidos por el sol del oriente y pisando aquel suelo arcilloso, sentimos como nunca que los antiguos pobladores de las orillas del Tigris y del Éufrates alumbraron una comprensión tan original del ser humano que traspasó las fronteras de Mesopotamia y se universalizó de la mano de la tradición bíblica. La complejidad del ser humano llevó a las gentes de Mesopotamia a forjar narraciones muy diversas, que dieran razón de su presencia aquí en la tierra y respondieran a una pregunta vieja y siempre actual: ¿qué es el ser humano? Mesopotamia abordó la cuestión del hombre desde los dos polos de su constitución, anclado en la tierra y pendiente del cielo. Y esta doble pertenencia, terrena y celeste, fue precisamente algo cuidado, trazado como fuerza motriz de la existencia. El ser humano en tensión, aguardando el ajuste definitivo de su compleja realidad. Ahora bien, respetando su carácter misterioso, dicen los textos, una obra imposible de comprender, nuestros antepasados más antiguos, en línea directa, trazaron un mapa de la humanidad con hitos sobresalientes que orientaron la antropología bíblica
y que continúan siendo axiales en nuestra cartografía humana. Mantuvieron el principio de que el hombre era obra de otras manos y no resultado del azar. Luego consideraron que la humanidad era el lugar de coincidencia entre el ser humano y Dios. En tercer lugar, el ser humano fue descubriendo que en aquel origen constitutivo estaba su vocación, el servicio a Dios. Y por último, aquellos hombres y mujeres ensayaron diversas formas de tener a Dios cerca, al alcance de los ojos. Pues bien, quisiera en estos minutos presentar estos hitos del genio mesopotámico y bíblico, ahora que nos preguntamos por el sentido del ser humano y de la vida. Me serviré de diversos textos del segundo y primer milenio antes de Cristo, escritos en sumerio y en acadio, así como de la Biblia hebrea. Por razones de tiempo y por no cansarles, omito la descripción de estos textos, salvo del que considero más completo y que nos servirá de base para identificar los elementos más destacados. Se trata del gran poema titulado Inuma Ilu Aquilum, que se traduce por esta expresión, cuando los dioses en vez del hombre. Los comentarios modernos se refieren a él como el Atramhasis o el muy sabio, nombre que recibe el protagonista humano. La versión más antigua de este texto, que tienen en la imagen, es la que se conserva en el Museo Británico y que data del siglo XVIII a.C., aunque su composición seguramente es anterior. El texto inicia con la presentación de la tríada divina y su reparto del universo. An, el dios An, habitaba en el cielo. Enlil gobernaba la tierra y Enki residía en el reino de las aguas dulces, localizado en el mundo inferior. Los dioses, necesitados de alimentos, impusieron a los de categoría inferior el trabajo de excavar los cursos de agua y los canales. Entonces los dioses inferiores, agrupados bajo el nombre de Itigu, realizaron durante muchos años esta tarea impuesta, hasta que decidieron rebelarse, provocando así una gran crisis, quizá la primera crisis laboral de la humanidad. Entonces, Enlil explica la grave situación ante el Consejo Divino, que decide escuchar las razones del alzamiento. El motivo había sido las duras condiciones a las que los dioses agricultores estaban sometidos, pues también ellos querían gozar de una vida de descanso, como sus hermanos los dioses de clase superior. ¿Cómo superar este grave conflicto? Enki comprende las razones de la revuelta y propone como solución la creación del hombre, detallando el modo y la naturaleza de esta nueva criatura. La comunidad divina asiente ante este magnífico proyecto, pero para llevarlo a cabo es necesario el sacrificio del dios que lideró la rebelión. La diosa Nintu, encargada del parto, mezcla arcilla con la carne y la sangre de ese dios, desangrado, y tras la gestación en matrices nace la primera serie de hombres. Estos comienzan a trabajar la tierra y se encargan de la manutención de la comunidad divina. Con el tiempo, el ruido provocado por el hombre y su crecimiento desmesurado perturban el descanso del dios Enlil, que decide enviar una epidemia para diezmar a la población humana. Enki, siempre defensor de su criatura, informa a un hombre, a Atramhasis, cómo aplacar al dios responsable de la plaga. Lo consigue, pero tras un periodo de calma, el crecimiento de los hombres y su ruidosa actividad vuelven a incomodar a Enlil, que propone entonces una hambruna y una sequía. Enki secretamente explica de nuevo a Atramhasis el remedio para poner fin a este castigo.
Enlil, sabiéndose burlado, reprocha a Enki haber ayudado al hombre y decide un castigo final, el diluvio. La comunidad divina aprueba esta severa medida a pesar de la oposición manifiesta de Enki, después de haberle hecho juramentar que no intervendría para impedirlo. Pero Enki, con gran astucia, desvela a Tranjasis que podrá sobrevivir a esta calamidad construyendo un barco. Al final del diluvio, el superviviente desembarca y ofrece un sacrificio a los dioses que se encontraban desesperados por la sed y el hambre. La historia termina con una serie de normas, como la de limitar el tiempo de la vida de los hombres, la mortalidad infantil, la esterilidad de algunas mujeres o la institución de la vida consagrada femenina, que buscan regular el crecimiento desmesurado de la humanidad. Esta obra, que habrán visto que es muy parecido a algunos textos que encontramos en la Biblia, síntesis magistral por su inteligencia y fuerza, nos ofrece el marco narrativo para tratar el asunto del hombre. Desgranemos ahora algunos de esos elementos. En estos textos se nos dice que el ser humano es obra de otras manos. Siguiendo de cerca el tenor de las narraciones, encontramos primeramente al ser humano en las mentes de los creadores, luego salido de sus bocas y finalmente trabajado por sus manos, resultando de todo ello una obra madura en la que los dioses tuvieron que emplearse por entero. La tradición mesopotámica gestó un vocabulario riquísimo para referirse al ser humano como pensamiento divino. Dicen los textos que los dioses tuvieron en mente a la humanidad. Según leemos en Enuma Elis, el dios Marduk expuso su gran proyecto a la gran asamblea divina. En estos términos, leo. El dios Marduk, habiendo escuchado la declaración de los dioses, su corazón le llevó a crear maravillas. Dispuso su boca y habló al dios Ea, explicándole el proyecto que había concebido en su corazón. Quiero entrelazar sangre, constituir una osamenta. Pondré en pie al prototipo humano, su nombre sea hombre. Crearé el prototipo humano, al hombre, para sosiego de los dioses. En otro lugar fue la diosa Nannu quien animó a su hijo Enki a poner en juego todos sus talentos e inteligencia para crear al hombre. El párrafo que precede a la venida del hombre al mundo expone los esfuerzos del dios. Dice así: a las palabras de su madre, Enki se levantó del lecho. En el Alanku, su sala de consejo, se aprestó al asunto. Conocedor, entendido, discernidor, sabio, hizo salir sangre, cuerpos, creatividad, la procreadora. Enki los puso luego a su lado, buscando sabiduría. Después que Enki hubo reflexionado sabiamente sobre su sangre y su propio cuerpo. En efecto, el hombre había comenzado siendo en el pensamiento de Dios. Y después del corazón, otros órganos divinos se emplearon en su conformación. Primero la boca, luego las manos. En cuanto a la boca, la humanidad salió como palabra de los dioses. De idea concebida a comunicación oral, vibrando en su boca para salir a la vida, como decisión, dicen los textos, llamada. Cuando An y Enlil hubieron llamado a la humanidad por su nombre. La boca de los dioses convocó al hombre a la vida. Y del corazón a las manos. El ser humano era palabra de Dios, a falta del tercer órgano convocado a trabajar. Las manos hicieron de él una obra divina. Un buen número de dioses se aprestaron a trabajar por el nacimiento de la humanidad.
Los verbos de su labor que encontramos en los textos antropogónicos dan buena cuenta de los esfuerzos humanos. Dice que unas manos lo trabajaron, otras lo crearon, lo fabricaron como obra artística o le dieron forma. Hay que suponer que en la obra manual de los dioses intervinieron sus manos. Dos pasajes dejaron constancia explícita de ello, al referirse a la creación de un individuo y de todo un pueblo. El pueblo de Sumer fue obra de las manos masculinas de Marduk. Dice el texto, en la boca de los cabezas negras que creó con sus manos. Salió de las manos femeninas de una diosa. Dice el texto, Anu lavó sus manos, tomó un poco de arcilla y la depositó en la estepa. Creó al hombre primordial, al héroe Enkidu. En efecto, conviene aclarar que la criatura resultante de esa idea, de la palabra y de la acción de los dioses, no fue entendida por lo general como un individuo, sino como un prototipo humano, el primero de la humanidad, las gentes, la humanidad, podríamos decir. La factura del ser humano, por tanto, resultó un trabajo divino, complejísimo y acabado, como certifican los textos. La tradición bíblica recogió esta intuición de que el ser humano fue previamente pensado y concebido en Dios. Un plural deliberativo lo insinuaba como pensamiento de Dios y luego verbalización suya. Recordemos Génesis 1. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. Y Dios también empeñó sus manos para trabajar al hombre. Entonces formó el Señor Elohim al hombre. La complejidad del hombre venía dada por su condición de ser incardinado en la tierra, aunque habitado por aires divinos. Veamos la primera parte. Dios y hombre juntamente. Que era una criatura de la tierra, se lo recordaba la materia prima de la que estaba hecho, polvo y arcilla. Las narraciones destacaban la mundanidad del hombre, precisando que la arcilla, in en sumerio, titum en acadio, no se tomó de la superficie del suelo, sino que se extrajo del interior del apsu, es decir, de la entraña de la tierra. El sabio Enki la escogió entre otras posibles. Dice el texto, Enki dijo a su madre, «Madre mía, aquí está mi sangre, que tú has puesto junto a ti. Átala al trabajo forzoso de los dioses. Cuando la hayas mezclado con la arcilla del interior del Apsu, las diosas procreadoras cortarán la arcilla y modelarás cuerpos. Pero también el polvo, la más pequeña porción del suelo, sirvió a los dioses para crear al ser humano. En el relato del descenso de Inanna a los infiernos, la diosa saca del polvo de sus uñas a los hombres, que habrían de servir en el templo. Dice el texto, limpió el polvo de sus uñas, modeló un pulgar, limpió por segunda vez el polvo de sus uñas, modeló un calaltur. Que estaba habitado por aires divinos, se lo decían al hombre los demás elementos, hasta 5, de su complejo entramado: la carne, la sangre, la saliva, el hálito de vida y el espíritu. La carne, Shirum, en acadio, fue el componente más próximo e identificable de la humanidad. Ahora bien, con la característica de que se trataba de la carne de un dios sacrificado, para que pasara a ser parte constitutiva de los hombres. El texto de Inuma Hilo Ahuil detalla las instrucciones dadas. En su carne y su sangre, Nintu mezcle la arcilla. Al dios Hue, que tenía capacidad planificadora, inmolaron en la asamblea.
En su carne y su sangre, Nintu mezcló la arcilla. En efecto, la sangre fue el otro elemento que el Dios hubo de ceder a la criatura humana. La saliva entró a formar parte de la humanidad como portadora de vida y fue al mismo tiempo el signo que ratificó su aprobación por parte de la Asamblea de los Dioses. Leo en un texto. Después que la diosa Nintu hubiera mezclado dicha arcilla, llamó a los Anunna, a los grandes dioses. Los Igibu, los grandes dioses, escupieron saliva sobre la arcilla. En otro pasaje, los dioses aportan también el hálito de vida, Zin, en sumerio. Dice el texto, en el sagrado establo y para su bien, los grandes dioses concedieron a la humanidad el hálito de la vida. Y por último, el espíritu, Etemu, será determinante para la nueva criatura. Era lo que buscaba Enki en el Dios que se había de sacrificar para hacer posible al ser humano. Dice el texto, en la carne del Dios haya un espíritu que le haga saber su signo de viviente, y a fin de que no caiga en el olvido, haya un espíritu. Como ven, el encaje de tantos elementos divinos en las escasas proporciones de un ser de condición terrena, sin que tal caudal de atributos desbordara el recipiente, era ciertamente asombroso. Esta doble condición del hombre fue adoptada en la Biblia hebrea y de ahí pasó a formar parte de la concepción antropológica cristiana. Merece la pena leer el segundo relato de la creación. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre, Adán, con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó un ser viviente. En la concepción bíblica, la condición terrena le viene por estar hecho de la misma materia que el mundo, que la tierra, y la condición divina por el gesto de Dios de soplar sobre la criatura y así darle aliento de vida. Esta doble condición quedó marcada en el propio nombre del ser humano. Permítame una nota filológica. En acadio, el nombre común hombre, el nombre hombre, que se dice abuelo, porta un programa de vida para cada uno de los miembros de la humanidad. Porque en el término abuelo está el nombre del Dios sacrificado, Hue. Inu es un determinativo de divinidad. Ese Dios que fue inmolado en favor del hombre. Y de ahí le viene el nombre común abuelo. La tradición bíblica decidió subrayar en el término genérico hombre su procedencia terrenal. El Adán, que no es un nombre propio, ni se refiere a un varón, procede de la Adamá. También nosotros, en nuestra lengua, continuamos definiéndonos por nuestra condición. Nos llamamos hombres, del latín homo, provenientes del humus, la misma raíz. Nuestro nombre es el suelo, es la tierra de la que estamos hechos. Y el otro texto bíblico de la creación, Génesis 1, resalta quizás más la vinculación con Dios, con una imagen que solo comprenderemos desde el trasfondo mesopotámico. Dice el texto, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, las aves del cielo, las bestias y todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que se mueven por el suelo. Creó Dios, pues, al ser humano, Adán, a imagen suya,
A imagen de Dios lo creó, varón, Zacar, y mujer, Nekebah, los creó. La clave aquí está en la imagen. Dios se hace una imagen, una estatua, que es el hombre. En Mesopotamia, sin embargo, eran los hombres los que se hacían estatuas de Dios, para tenerles cerca y así entablar conversación con lo divino. Incluso el rey se hacía representar casi igual a Dios, como hemos encontrado en las excavaciones, porque solo el rey era imagen de Dios. Claro, el genio judío concibió que esto no podía ser así, que no le cabe al hombre fabricarse un Dios para entrar en contacto con lo divino. Es al revés. Es Dios el que se hace una imagen suya para salir de sí y desplegar todo su ser. Dios fabrica una imagen y esa imagen somos nosotros. Se ha dicho algo más grande del ser humano en la historia de la humanidad. De la contemplación de este misterio, un autor del siglo V a.C. dejó constancia en este salmo, el Salmo 8. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el manto sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. El destino del hombre. Ya tenemos la criatura. Ahora bien, creado de la misma materia del mundo y a la vez con elementos divinos, ¿cuál será su destino? ¿Cuál es el destino de esta criatura? Toda la tradición religiosa mesopotámica es unánime a la hora de explicar el porqué del hombre. Su destino será la labor agrícola. El ser humano nació en medio de un conflicto laboral, donde se discutían los derechos de unos dioses de clase inferior a vivir como los de categorías superior, es decir, sin trabajar. El conflicto le marcó de tal manera que vino a la existencia para trabajar, ocupando el puesto de los que lo habían dejado vacante. Dice el texto, crea el prototipo humano, que lleve el yugo, obra del Lin, soporte el hombre la prestación personal de los dioses. El relato bilingüe de la creación también convocó al hombre a la peonada. Dice el texto, por siempre los campos delimitarán, el pico y la cesta tomarán en su mano, trazarán pradera con pradera, por siempre los campos delimitarán, los diques establecerán perfectamente. La vocación de la nueva criatura será entonces organizar la tarea agrícola, trabajar diariamente con el pico, la cesta y la pala, e inspeccionar los diques y canales. Todo aquel que nacía a este mundo debía participar y contribuir a la labor agrícola. Aceptarla como vocación significaba la estabilidad del mundo, fuente de alimento para los dioses y supervivencia para la humanidad. No solo el hombre fue un trabajo manual de la divinidad, sino que sus propias manos eran una extensión en el mundo de las manos de Dios. Cierto, la agricultura, junto con sus herramientas necesarias para ponerla en práctica, fue resultado del ingenio divino, pero ahora quedaba bajo la custodia del hombre. Esta era su vocación y la razón de su vida, asumir el trabajo como servicio divino. Ahora bien, la nobleza de esta vocación no eliminaba la dureza de la misma. Excavar cursos de agua, abrir canales, era vida para el país, pero desfallecimiento para los hombres. Este rigor excesivo que pasa a la nueva criatura
no podía contenerse en un único vocablo, y los textos creacionales ofrecen un amplio abanico de sustantivos y verbos que hablan de la condición gravosa del trabajo. Dicen que el trabajo era un yugo, una verdadera fatiga, una asignación diaria. Pero si la tarea agrícola exigía tanto esfuerzo y fatiga, ¿cómo podía el hombre considerarla su vocación y el sentido de su vida? En Mesopotamia, el significado último del trabajo era servir a los dioses. Pues así el hombre les proporcionaba los alimentos y las ofrendas debidas. Es decir, la faena agrícola se convertía en un servicio cultural. Y aquí está la clave. La humanidad tenía razón de ser porque con su dedicación a la tierra proveía a la comunidad divina de sus comidas diarias. La peonada, el trabajo jornal, era un trabajo para Dios. Este fue uno de los grandes descubrimientos de Mesopotamia. La faena agrícola es un servicio divino. El trabajo es un servicio divino. Entonces, el sufrimiento y la dureza encontraban consuelo y sentido porque se convertían en culto a Dios. Pero claro, cuando el trabajo solo tiene como finalidad al propio hombre y sus intereses económicos, se convierte en esclavitud. La tradición bíblica estuvo de acuerdo con lo descubierto en Mesopotamia respecto a la vocación de la humanidad. Será el trabajo agrícola. Así pues, el Señor Elohim tomó al hombre y le instaló en el huerto del Edén para que lo trabajara y lo guardara. La vocación del hombre es el trabajo en el huerto. Una vez más, la atención a la terminología nos pone en la misma senda. Los sustantivos y verbos de la agricultura eran los mismos que los del culto divino. El verbo hebreo abad significa trabajar, pero es el mismo que se emplea para dar culto a Dios. Es el mismo término. El texto griego se servirá de ergatsomai y sobre todo de liturgeo, que significa hacer un trabajo público, un servicio público, pero que se emplea para hablar del culto a Dios, de ahí la liturgia. El latín reunificará de nuevo los dos aspectos en uno, pues colere vitem, cultivar la viña, no está lejos de colere deum, honrar a Dios. Y nuestro cultivar y dar culto continúa con esta tradición ancestral. Esta concepción antropológica mesopotámica y bíblica nos está indicando que el hombre no puede ser fin último del trabajo y de su cansancio. Tal visión sería idolátrica al contemplarse y admirarse en el propio esfuerzo. El trabajo no encuentra cumplimiento perfecto en sí mismo. Si la dimensión cultural sufre la alienación típica de todo proyecto narcisista, en el que su único consuelo posible es el salario, la nómina y la rentabilidad. Y nuestro mundo actual sabe de los grandes peligros de esta visión reduccionista. Según esta concepción, desdivinizar el trabajo es paradójicamente deshumanizar, porque pierde su vínculo con la experiencia religiosa, provocando que el hombre abandone su vocación genuina. El homo faber y el homo economicus es esa arcilla que necesita vivificarse con el soplo divino del homo religioso. La integración humana y espiritual encuentra en el esfuerzo como servicio litúrgico un camino excepcional. Esta intuición, permítame la licencia, la captó muy bien mi fundador, Juan Bautista de la Salle, cuando tiene que explicar a los maestros, divididos entre las múltiples tareas de la escuela y la vida de oración. Les dice que no hay contradicción entre el trabajo y el culto a Dios.
No se trata de equilibrar un tiempo para trabajar y un tiempo para orar, sino de integrar. Y lo reflejó muy bien en esta famosa sentencia que nos decía La Salle. No hagan distinción entre los deberes de su empleo y los de su santificación. Pasemos a la, si todavía no están muy cansados, pasemos a la relación con Dios de esta criatura, vocacionada al trabajo. Por tanto, formada de la arcilla, marcado por la huella de Dios y convocado a su servicio, el corazón del ser humano albergaba un deseo mayor, entrar en contacto con Dios. Pero Dios habitaba en los cielos y el ser humano aquí abajo en la tierra. ¿Cómo salvar tamaña desproporción? Mesopotamia también dio a luz las primeras búsquedas inquietas por representar a Dios. La relación del ser humano con Dios fue madurando a lo largo de los siglos y generaciones. Aquellas gentes fueron acompañadas por Dios en sus afanes por tenerlo cerca, al alcance de los ojos, de la boca, de las manos, incluso para que fuera destinatario de sus cartas. Primero tuvo que desvelarse la posibilidad de entablar la relación, sin duda desproporcionada, entre los que vivimos aquí en la tierra y el que mora en el cielo. Como ya hemos indicado, en el propio soporte arcilloso del hombre se encontraban juntamente mezclados lo humano y lo divino. Esta constitución lo posibilitaba para el encuentro más profundo con Dios. Y luego hubo de hallarse el lugar de encuentro, análogo y compatible, en el que Dios se hiciera presente y el hombre pudiera reconocer. Se abría así un abismo entre ambos ámbitos que el hombre hubo de salvar. Permítanme presentarle uno de los medios más atrevidos, más osados que la tradición del Oriente bíblico habilitó para franquear esta distancia abismal entre Dios y los hombres: la imaginería divina. Al alborear del tercer milenio antes de Cristo, fue despertando la conciencia de la corporalidad de Dios, es decir, la intuición de que Dios debía caber en las formas de los hombres y que era posible establecer un trato personal con Él. Ya la onomástica del 2500 a.C. daba cuenta de este trato personal. Algunos nombres propios eran así: Dios es mi Padre. U otro, la diosa es mi madre. O Dios es mi hermano. La estatuaria nació entonces sabedora de acoger a Dios en sus tallas. En la mentalidad mesopotámica, las estatuas de los dioses y los hombres eran sustitutos de los representados. Así, los reyes se hacían estatuas, como hemos indicado, de sí mismos, y las colocaban en el templo frente a las estatuas de los dioses, para que de esta manera pudieran estar siempre en la presencia de Dios. Por ejemplo, la estatua de Nininkin, madre de uno de los príncipes de Lagas, hacia el 2100, le hablaba a la estatua de la diosa Baba, con esta inscripción que leemos: esta estatua se vuelva a mi señora y le diga mi oración al oído. Precioso, ¿no? Ya no podía estar siempre en la presencia de Dios, hacía la imagen suya y decía que siempre le estés mirando. Ahora bien, lo propio y singular de la imaginería divina no era la sustitución, sino hacer realmente presente a Dios en la estatua. Y este fue el atrevimiento. Dios debía vivir en la estatua y así acompañar a sus fieles físicamente. ¿Cómo idear esto? El riesgo era muy grande. ¿Se trataba acaso de fabricarse un Dios? ¿Un ídolo? Así se ha entendido a lo largo de la historia. El mismo pueblo judío, basta abrir la Biblia, cuando entró en contacto con los asirios y babilonios,
no lo pudo comprender. Recuerden, por ejemplo, a Jeremías, cuando se burla de estas estatuas y dice: cortan un leño en el bosque, lo trabaja el escultor con el formón, lo adorna con oro y plata, lo sujeta con clavos y martillo para que no se mueva. O el salmista, cuando dice: los ídolos de los gentiles son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ni siquiera hay aliento en su boca. Pero ¿eran ellos tan ingenuos como para pensar que estaban fabricando a un Dios? Desde hace poco más de 20 años, los asiriólogos han hallado diversos textos que formarían un ritual o dos, denominados mispi, lavado de boca, y pipi, apertura de la boca. Ahora aquí está. El ritual se ha podido reconstruir con fragmentos neoasirios, neobabilonios, tardobabilonios de los siglos VIII a II a.C., procedentes de diversas excavaciones. Pues bien, si leemos esos rituales, descubrimos algo fascinante. El proceso de habitación de Dios en su estatua se presenta como un pacto. Como un pacto. Dios habría de hacerse análogo a los hombres. Si los hombres venían al mundo por vientre de mujer, Dios debía hacerlo del mismo modo. Y en efecto, todo el ritual es la simulación de un pacto, porque Dios va a nacer en la estatua. Tan singular nacimiento resultaba portentoso. Antes de comenzar, se requería y se pedía un oráculo de lo alto, transmitido por el vuelo de las aves. Luego venía la elección de los artesanos, que habían de emplear su pericia en la ejecución de la talla. Dice el ritual: establecerás artesanos expertos, cuyos cuerpos estén purificados, y van a hacer una obra divina. Ahora bien, la obra de labrar la presencia de Dios en los materiales de la tierra no podía recaer únicamente en las manos humanas. Necesitaba el concurso de otras manos, las manos de los dioses. Y así lo dice el texto: la estatua es hechura de los dioses y del hombre. El propio ritual mismi preveía eliminar todo rastro de intervención humana en la factura de la imagen, a través de dos movimientos. Los artesanos debían tirar sus instrumentos al río y debían amputarse las manos ritualmente, con esta frase: sus manos con una cinta atarás, con un cuchillo de tamarisco cortarás, y les harás decir: yo no lo he hecho, el dios Ea, artesano, lo ha hecho. Era una manera de desprenderse de esa imagen, porque dejaba de ser humana para pasar a albergar a Dios. Una vez confeccionada la estatua, debía permanecer 9 días en el jardín del templo, recordando los 9 meses de gestación. Junto a ella se colocaban los objetos que estaban presentes en todo parto: un recipiente lleno de agua, piedras y metales preciosos, que simbolizaba el seno materno, fecundado por un líquido, y en él comenzaba a gestarse la vida embrionaria de la imagen divina. Se colocaban también 3 copas de sangre. En todo parto hay mucha sangre. Y el ladrillo del nacimiento, usado normalmente por la comadrona para cortar el cordón umbilical, como ven en la imagen. Sus ladrillos se usaban para dar a luz y para apoyar y cortar el cordón umbilical. Entonces, de noche, y ante las estrellas como únicos testigos, nacía Dios. Inmediatamente se le activaban los sentidos. En primer lugar, como se hace con los bebés, limpiándole la boca y la nariz para que respire. De esta manera el Dios podía comer las ofrendas y oler los sacrificios del orante.
Después se le abrían los oídos y en ritual decía al sacerdote lo que tenía que decir. Es precioso, dice. En el interior del oído dirás al Dios: has sido contado entre tus hermanos los dioses. Se lo dirás al oído derecho. Desde este día tu destino se cuenta entre los dioses. Entre tus hermanos los dioses has sido contado. Acércate al Rey, que conoce la voz de tu boca. Acércate a tu templo. Y esta frase que es preciosa. Ten misericordia de la tierra donde has sido creado. A la activación del sentido auditivo le seguía inmediatamente el de la vista, de cara al sol naciente. Dice el texto: pondrá sus ojos hacia la salida del sol. Y así, dotada de sensibilidad, de la sensibilidad de los hombres y revestida con trajes humanos, la imagen entonces era introducida en el templo. Asentada la imagen en el templo y conocedores de su naturaleza, los orantes se podían acercar a ella, conscientes de ser mirados por Dios. Las imágenes permitían al orante elevar su plegaria a Dios, mirarle a los ojos. Incluso permitía a los enfermos tocar la orla del manto. Un gesto frecuente en las oraciones mesopotámicas, que, como recordarán, aparece en el Evangelio, cuando la mujer con flujos de sangre osa tocar la punta del manto de Jesús, y que todavía observamos en no pocas manifestaciones religiosas hoy, cuando nos acercamos a tocar el manto de la Virgen, por ejemplo. Es un gesto que tiene 4000 años. Pero, por si esto fuera poco, los hombres de Mesopotamia se atrevieron a escribir a Dios. Se han conservado cartas como esta que ven en la imagen, con su sobre. Como hoy hacemos nuestra carta, escribimos y la metemos en un sobre. Todo era de arcilla, la carta y el sobre. Y para abrir la carta había que remover el sobre, que tenía por fuera todo escrito, con ese sello que se hacía rodar por la arcilla fresca. Se han conservado cartas escritas en tablillas de arcilla que los reyes enviaban a Dios, colocándolas a los pies de las imágenes. Como hoy en tantos santuarios escribimos en un papel y lo dejamos ahí, en el muro de las lamentaciones. No me resisto, si no se cansan, a leerles un fragmento de una de estas cartas preciosa, de un rey que se llamaba Sinidina de Larsa, en torno al 1850 a.C., aquejado de una enfermedad, y que depositó a los pies de la diosa Ninisina en el templo de su ciudad esta carta. Dice la carta: desde el día en que fui engendrado, cuando te dirigiste al dios Utu, me concedió el patronazgo de su país. No he sido negligente con mis obligaciones. No me he echado a dormir, ni he trabajado por la vida. He trabajado por la vida. Busco a los dioses con mi oración, sacrificios y ofrendas alimenticias. No me he reservado nada. Una noche en el sueño pasó junto a mí un hombre. Se puso a mi cabecera. Me miró con su terrible rostro, llevando en mano un bastón y golpeando con su malévolo conjuro. Desde aquel día mi salud se descompuso y me cogió su mano. El miedo no me deja salir de ella. Una penosa enfermedad me ha cogido. Mi enfermedad es como niebla oscura, que no da paso a la luz, invisible al ojo humano. El médico no puede verla, el vendaje no la puede aplacar, el exorcista no la puede expulsar. Mi enfermedad no tiene diagnóstico. Para mi enfermedad
No ha despuntado hierba alguna en la estepa o en la montaña. No tiene a nadie. Solo tú puedes sanar mi enfermedad. Quiero proclamar tu grandeza. Mi madre me abandonó de niño. No tengo madre y nadie te presenta mi lamento. Pero tú eres mi madre. No tengo más Dios que tú. Nadie te dice mi necesidad de compasión. Por mí nadie te busca. Tú eres mi Dios. Mi enfermedad ha empeorado. No conozco el alivio. A mediodía no encuentro sustento y de noche no puedo dormir. Madre mía, Santa Nivisina, tú eres mi misericordiosa Señora. A ti te lleven mis lamentos las noches en vela. Mírame con ojos benevolentes. Concédeme la dicha de vivir. Voy buscando la vida como un pajarillo huyendo del halcón. Protégeme en tu regazo de la mano de la muerte. Soy joven en manos del destino. Te hago saber mi lamento. Mi vida se me escapa. Como madre que me ha llevado en su vientre, ten compasión de mí. A nadie se le escapa que aquel ritual del nacimiento de Dios en su estatua fue premonitorio. Educó a muchas generaciones atentas a lo alto y abrió las oraciones de nuestros antepasados que pedían que Dios naciera. Y así fue. Siendo emperador César Augusto y Quirino gobernador de Siria, Dios nació de vientre de mujer en aquella noche en Belén de Judá. Aquel ritual mesopotámico fue un inocente inicio, un ensayo para lo que habría de venir. El pueblo judío acunó la esperanza de un nacimiento que fue anunciado por el profeta. He aquí que una doncella concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en aquella noche, no en vano, unos que venían de Oriente, aquellos que estaban acostumbrados a mirar las estrellas, puestos en camino, supieron ver aquella estrella que se colocaba delante de un pesebre en Belén, como colocaban ellos la estrella en las tablillas delante de los nombres divinos. Dios eligió las medidas humanas para hacerse cercano al hombre. En el Señor Jesús encuentra su encaje perfecto el Dios y el hombre, la arcilla y el espíritu. En el rostro del Señor Jesús se cumplió la reclamación justa y maduradísima de tenerle frente a frente. Y esta vez no en la cara de una imagen, ni protegido por la reserva del invisible, sino en la carne de un hombre. Aquel rostro estuvo a la vista de los ojos que le reconocieron y de otros que no supieron descubrirlo, hasta que una nube lo recogió a sus miradas. De nuevo, sin rostro, la contemplación quedó aplazada para el momento en el que se vayan cerrando a su debido tiempo los ojos que le quieran ver. El cara a cara tendrá que esperar, pues ahora vemos mediante un espejo, confusamente, entonces cara a cara. Pero mientras aguardamos la espera de tal contemplación, nos queda la iconografía de Dios en la cara de la humanidad, que con el rostro descubierto se va transfigurando en su imagen, como nos dice Pablo. A la vista están las caras para ver de los que se han conformado a la imagen de Jesús por su amor a Dios, y aquellas otras por las que mirar de los que él llamó hermanos. Os digo de verdad, dice Mateo, todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. El tesoro del Oriente antiguo
que ha llegado a Occidente gracias a la Biblia, nos ofrece una respuesta aquilatada por el tiempo a la pregunta sempiterna por el hombre. Y nos dice, retomo la pregunta, ¿el ser humano? Imposible sin Dios. Y hasta nos atreveríamos a decir, Dios, imposible sin el ser humano. Estamos inaugurando un semestre académico en esta universidad. Permítame terminar con un deseo, que el legado del Oriente Bíblico no se pierda, que la academia dé cabida de nuevo a la Biblia y a esta tradición tan nuestra. Enhorabuena a los que han iniciado el curso, a los que se han tomado en serio profundizar en esta tradición. Ojalá nuestra actividad académica contribuya a ayudar a nuestros estudiantes y a la humanidad a amar, ensalzar y proteger la maravilla de la vida humana. Que el ser humano ame y respete la creación, pues está modelado de su mismo material. Que todo hombre y mujer puedan gozar de la amistad de Dios, pues está en su ser más interior. Que todo ser humano descubra en su trabajo la mejor alabanza a Dios. Y que al mirar a los ojos de nuestros semejantes, nos llenemos de la luz que viene de lo alto. Este es el gran tesoro que puede orientar a nuestra generación en la búsqueda de una respuesta que disipe las tinieblas que atravesamos, pues la luz viene del oriente. Muchas gracias. Bueno, sin palabras. Y se despliegan muchas inquietudes, doctor, muchísimas gracias, no solo por lo que ha compartido con nosotros hoy en estos minutos, que es el resultado de años de trabajo para poder compartir los minutos, sino también por el amor y la bella disposición con la que lo compartió. Creo que ese complemento enriquece todavía más el ejercicio. Pasamos en este momento un diálogo y abrimos en este momento la oportunidad para quienes quieran compartir, para quienes quieran preguntar también en las redes. Estamos en este momento atentos a las preguntas, las inquietudes, los comentarios, y pues hombre, tenemos la oportunidad de preguntar directamente a nuestro ponente, así que damos el espacio en este momento. Vamos a iniciar. Si acá en el auditorio hay alguien que quiera realizar alguna pregunta, quiera compartir algo al doctor, alguna inquietud, alguien, voy a darle la palabra aquí al profesor que sirve. Va a prestarte el micrófono para que los amigos en la red escuchen la pregunta. Bueno, hermano José Andrés, ante todo agradecer su sencillez para compartirnos, como decía el profesor Lino, una experiencia que lleva mucho tiempo, reclama mucho trabajo, mucho esfuerzo, hablando del trabajo también en la Biblia. Y pues sí, el esfuerzo es tratar de cómo toda esta riqueza que hay en el Oriente Antiguo, en las excavaciones, los manuscritos, los hallazgos, cómo lo leemos también con la Biblia, cómo nosotros tratamos de hacer esa lectura que sabemos es un intercambio, como usted mismo lo dijo. Entonces ahí me surgen pues, varias inquietudes muy buenas, pero creo que son para puntualizar algunas inquietudes. Bien, un poco ese tema, digamos, de los dioses que crean al hombre para que haga el trabajo, me surgió la inquietud de ver algún rasgo o un reflejo mejor en el texto bíblico de la creación de esos dioses. Y no sé si de pronto por ahí haya una explicación que está a los meses del Adamos, del texto bíblico. Sí puede ser un reflejo también de ese contexto mesopotámico. Y segundo,
al leer el texto del Edén que usted mencionó, nos dice que lo puso al hombre para trabajar en el jardín. Pero leyendo el texto, en hebreo no es masculino ni femenino, es como indeciso el género, pero sí dice que para trabajarla. Entonces no sé si el contrario está viendo más en términos de Edén es sobrepuesto y más bien es como ese contacto nuevamente con la tierra. Y en contraposición con el primer relato de Génesis dice es para señorear. Entonces no sé si el segundo relato puede darnos más esta cercanía que el primero, pero cambiando el término Edén. Bueno, y muchas gracias por tanta riqueza que nos deja. Gracias. Sí, gracias. Es decir, por la pregunta, sí, en efecto, solapadamente he querido trenzar, ¿no?, estas dos tradiciones. Claro, nuestra tesis nuestro instituto se llama Bíblico y Oriental, y hablamos del Oriente Bíblico, porque no nos sirven las posturas de la Biblia, hay que romperlas e ir más allá. ¿Y esto qué hace? Esto hace situarnos en una búsqueda eterna de la humanidad desde el inicio, donde nosotros, o el pueblo judío, el pueblo cristiano, se sitúa, pues, en un tiempo, que luego la teología dirá que es el tiempo, ¿no?, tiempo de gracia de Dios, después del nacimiento del Señor Jesús. Pero claro, tener anchura de miras para ir hasta los primeros textos, porque esos son los primeros textos de la humanidad. Claro, hasta que, si no tenemos escritura no podemos interpretar. Bueno, sí, las imágenes en las cuevas, pero esos son los primeros textos de la humanidad. Y aquí, claro, hay una visión del ser humano y una visión del hombre. Es lo que yo he querido trazar, ¿verdad? Y bueno, quizá esto nos pueda ayudar a comprender mejor los textos bíblicos. Este plural que hacía alusión, no hagamos al hombre. A algunos incomoda. Es una huella de politeísmo. Bueno, está bien. O es un Dios que está pensando a la humanidad. Y esto es precioso porque lo encontramos en varios textos de Mesopotamia. Es decir, que el ser humano es una obra tan bonita que es alguien pensado por Dios. Ahora dialoguen con toda la filosofía que dice, no, el hombre es un accidente de la naturaleza, la vida es, bueno, nuestra tradición del Oriente Bíblico nos dice que el ser humano es alguien querido por Dios, pensado por Dios en su corazón, en su mente. Bueno, puede ser una interpretación para este hagamos. Y en efecto, también es controvertida la interpretación, ¿no?, de Génesis de esta vocación del hombre. El hombre ha sido creado para trabajar. Entonces, el Edén es la estepa, y de ahí viene como lengua semita el hebreo, el Edén. El Edén no es un jardín como los que tienen aquí tan preciosos, con vegetación, es una estepa. Quizá en el trasfondo mesopotámico es más propio. Bueno, entonces Dios coloca en medio de ese Edén a la criatura que es el ser humano. Y su vocación es el trabajo. Claro, la tradición bíblica creo que es acorde, como he dicho, ¿no?, la tradición oriental, que la vocación del ser humano es trabajar el suelo. En el fondo, continuar la obra creadora de Dios. En el fondo, adueñarse o domeñar, dicen algunos, la naturaleza. Este es el espacio del encuentro con Dios. Ese es el espacio de la vida y del encuentro con Dios. Entonces, bueno, cuando has hecho alusión, ¿no?, a estos textos antiguos, bueno, necesitamos leerlos más. Yo no digo que esta sea la única interpretación. Necesitamos leerlos con el Antiguo Testamento, leerlos con el Nuevo Testamento, pero quizás aquí hay un cambio. Muchos dicen, la antropología de Mesopotamia es muy negativa, el ser humano es para trabajar. Pues vaya, hombre, somos algo más que para trabajar. Bueno, depende. Vamos a leerlo con atención. No es un trabajo cualquiera, es un trabajo para Dios. O sea, nos ha hecho seres privilegiados para compartir la naturaleza de Dios. Entonces, ese trabajo,
cuando se enfoca a Dios, cumple para lo que ha sido vocacionado. El ser humano, cuando trabaja, ofreciendo su trabajo a Dios, el que sea, cocinar, cuidar de los niños, dar una clase bien, arreglar un camión, conducir bien el autobús. Cuando ese trabajo se hace con vistas a Dios, se convierte en culto. Se convierte en culto. No es una esclavitud. ¿Qué más se puede, qué trabajo mejor se puede pedir para el hombre? Quizás este enfoque nos puede servir para interpretar Génesis, cuando dice que Dios puso al hombre en el Edén para que la trabajara. Para que la trabajara aquí, la tierra, el Edén. Bueno, ahí está ese verbo, abad, tan importante, que es el mismo verbo para dar culto. Por tanto, creo que podemos decir que esa tradición continúa. ¿Sí? Y de hecho, en nuestra lengua, como he mostrado, ¿no? Dar culto a Dios y cultivar la tierra es la misma palabra. Claro, nosotros vivimos fraccionados. Por eso el motivo de esta conferencia, ¿no? Bueno, nos puede dar luz nuestra tradición para descubrir qué es el hombre, preguntarnos, o solo lo va a decir la IA, la inteligencia artificial. Bueno, vayamos a estos textos, quizá nos puede ayudar. José Andrés, hay una última pregunta de nuestros asistentes online. William pregunta, dado que Abraham viene de Mesopotamia, ¿en qué medida el yavismo es depositario de estas tradiciones mesopotámicas o en qué medida no? Gracias por la pregunta, sí. Bueno, en efecto, es decir, la Biblia se abre con dos personajes claves en el Pentateuco, Abraham y Moisés, Mesopotamia y Egipto. O sea, el pueblo de Israel nace abrazado por estos dos brazos, la tradición de Mesopotamia y la tradición de Egipto. Ahora que desde hace 200 años descubrimos esos sitios y podemos leer los textos, encontramos efectivamente que hay una continuidad en la tradición religiosa antropológica. ¿Cómo se dio esa interacción? Bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Sí, puede que Abraham represente toda la tradición de Mesopotamia. ¿Cuándo se dio ese contacto? Sabemos, por la historia, la historiografía, que el pueblo de Israel estuvo deportado en Asiria, Reino del Norte, que Judá también estuvo en Babilonia. ¿Conocieron ahí esos textos? Por ejemplo, a Tranjasis, ¿no? En Noé, igual que nuestro Noé, que Dios manda un castigo, la lluvia, eso está interpretado después desde la tradición. ¿Cuándo se dio ese contacto? No lo sabemos muy bien, pero posiblemente en la época del exilio. Y ahí es cuando, bueno, pues se pone por escrito la tradición de Abraham, quizá ya con esta teología, si me permiten, con esta visión del ser humano y del hombre que viene de ahí. Pero evidentemente son los dos representantes de esta matriz de la Biblia que es el Oriente antiguo, ¿no? De Mesopotamia y Egipto. Bien, no sé si quiere ya una última pregunta, una última participación para dar cierre a esta parte. Tenemos aquí uno de nuestros estudiantes, Isaac. Bueno, buenas noches a todos. Profesor, muchas gracias por la conferencia. Quería hacer unos comentarios. En el fondo veo la centralidad y lo medular que es el mito en la configuración de la sociedad. Se puede ver fácilmente que el mito fue también una forma de supervivencia en la antigüedad y cómo hace parte del terreno pues, totalmente diferente al del logos, ¿no? Que hoy día como que impera en la sociedad. Y es interesante ver cómo el mitos sitúa la materialidad del hombre y la trasciende y la sitúa en un plano totalmente distinto que le enriquece de sentido. Y cómo hoy día hay, como se menciona al inicio de la conferencia, miradas atrás.
y reconstruir ese sentido, esa pregunta que hoy día pues, nos sigue interpelando a nosotros como personas. Y rescato mucho el valor de lo mitológico, de esta narración simbólica. Y bueno, un comentario alterno en cuanto al trabajo. Una frase muy parecida de Martín Lutero que hablaba de el zapatero cristiano, no, el buen zapatero cristiano no es aquel que pone cruces en los zapatos, sino aquel que hace un buen zapato, como se puede para ellos. Entonces, Gracias. Gracias. El doctor Pino Conejo para... No, gracias. Sí, gracias por el comentario, ¿no? Y una vez más se enriquece esa tradición. Evidentemente, hoy, cuando hablamos de la pastoral, de la evangelización, quizá están recuperando la fuerza de la narración, ¿verdad? Hoy, a algunos les gusta la palabra mito, no nos tiene que asustar, ¿no? Porque como evidentemente esto ha servido para dotarnos de un sentido, para encontrar un sentido al ser humano, a Dios en nuestra vida. Por tanto, es un potencial enorme para la evangelización. Y en la Biblia está, ¿no? Las Biblias son narraciones. Por tanto, bueno, quizá pueda ser una buena manera de hablar al hombre de hoy, al hombre y a la mujer de hoy, a través de estas historias. Quizá no tanto de formulaciones terminadas, porque las historias dan que hablar. Gracias por la intervención. Bien, pues yo creo que un fuerte aplauso nuevamente y nuestra gratitud. Con usted de esa manera tan especial nos ha compartido este aspecto. Gracias también a todos ustedes. Ya vamos culminando nuestra actividad. Yo, a partir de todo lo que escuché hoy, aprendí, me llevo una reflexión en la articulación trabajo, tierra, hombre y culto. Si el propósito del hombre tiene que ver con la agricultura, pero el hombre también tiene una significación directa con la tierra, empiezo a comprender desde todo esto también a reflexionar si no es que acaso el mejor culto a Dios se puede hacer cuando trabajo por el ser humano. ¿Verdad? La experiencia del minuto de Dios, el hombre se salva salvando a los otros, qué mejor culto a Dios que trabajar por el otro, por el prójimo. Es una reflexión que me surgió, no sé qué tan locamente, pero me ha surgido desde la experiencia, doctor. Muchas gracias. Quiero dar paso ahora a nuestra directora del programa de Ciencias Bíblicas, quien va a compartir el siguiente momento antes de dar cierre a este espacio. Bueno, nuevamente queremos dar las gracias al hermano José Andrés por esta gran conferencia. Hemos quedado impregnados de su alegría, su pasión, pero también la seriedad y el rigor con el que aborda su estudio y su área de experticia. Esto para los jóvenes y para los nuevos integrantes de la carrera pues se vuelve ánimo, se vuelve impulso, ¿no? Porque dentro de poco, de pronto Santiago, Juan Pablo van a estar de la mano del profesor José Andrés allá en España para una excavación que se llama para Irak, por ejemplo, o Isaac, Daniel, cualquiera. Tenemos las capacidades y debemos sentirnos orgullosos de ser el único programa en Latinoamérica que ofrece formación profesional en ciencias bíblicas y somos una cantera, no solamente de científicos de la Biblia, sino ante todo de embajadores también de la espiritualidad bíblica para construir humanidad. Así que, José Andrés, muchísimas gracias y de una manera muy sencilla queremos darte un regalito. Aplauso, aplauso. Andrés, gracias por tu pasión y entrega en la enseñanza de la Sagrada Escritura. De verdad que nos has contagiado de muchas cosas bellas y queremos que también nos leas y leas lo que un gran hombre ha hecho por la humanidad. Entonces, que lo destapes, ¿cierto? Que lo destapes. Lo está.
Por acá, que le llegue más. Eso es. Muy bien. Ay, muchas gracias. Sí, recién. Sí, muchas gracias. Y para que no te quedes ninguna idea, para que resaltes, Muy bien. y para que donde quiera que vayas y cuando estés en excavación, mira, por favor, llevas esta mochila, nos mandas tu fotografía. A ti, muchísimas gracias. Queridos amigos del programa de Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, de nuestra Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad, muchísimas gracias a ustedes que desde el lugar donde estén sintonizando esta transmisión, muchísimas gracias por estar con nosotros, a ustedes que han llegado aquí de forma presencial, un gracias enorme. Invitarles a que continuemos juntos, porque si este evento les encantó, el 1, 2 y 3 de septiembre vamos a tener la 4ª Semana Internacional de Estudios Bíblicos. Aquí, en este mismo auditorio, vamos a estar con el profesor Israel Finkelstein, el gran arqueólogo en los temas bíblicos y que nos brindará no solamente una gran conferencia, sino el fruto de todo su trasigar académico. También tendremos al padre Jesús García Recio, cofundador junto con el profesor José Andrés del Instituto Bíblico y Oriental, y de Colombia nos va a acompañar el magíster Juan David Toboncano en el área de egiptología, nos va a hablar de Osiris y otros elementos allí bien interesantes. Por eso vamos a seguir rompiendo las fronteras del texto para ver la Biblia en su contexto. Invitarles entonces a que sigan con nosotros a través de nuestras redes sociales, les estaremos enviando información también de cómo pueden hacer parte de nuestros semilleros de investigación. Los días jueves a las 8 de la mañana, en modalidad online, se estará reuniendo el semillero Taxología y Exégesis Bíblica. Los jueves a las 5 de la tarde, el semillero Septuaginta. Y los viernes a las 9:30 de la mañana, el semillero Daba, Judaísmo y Biblia. Con esto entonces cerramos nuestra lección inauguralis de hoy, agradeciendo de nuevo e invitando a que sigan con nosotros siendo parte de esta gran comunidad. Una feliz noche para todos y a ustedes aquí en el auditorio, muchísimas gracias. Gracias por